Vamos a ir con el siguiente capítulo, que es el capítulo de seguridad, que es un capítulo muy largo. Pues vamos a hacer hoy una parte de él, ¿vale? Entonces dice, fijaros, seguridad de la mar, dice, es el factor número uno a ser valorado cuando zarpamos. ¿Mm? O sea, el barco, ¿qué quiere decir esto? Primero de todo, que tenemos que mirar la previsión meteorológica y no podemos salir cuando la previsión no sea buena. Cuidado, que eso es muy peligroso, ¿vale? Porque si el tiempo no está claro y de repente se convierte en malo, pues ya es muy malo. ¿Eh? O sea, si el tiempo no está muy bueno y empeora, ya empeora bastante más. Entonces ahí ya te ha pillado. Ahí te ha pillado. Cuidado, ¿eh? No salgáis a navegar si las condiciones no son ideales. Esto es lo más importante que podemos aprender en este curso. Lo más importante. Ya. La previsión meteorológica. No salir a navegar si las condiciones no son las apropiadas. ¿Eh? Sí, Cuidado. si te encuentras, bueno, que te pilla la mala mano o lo que sea, te puedes meter en cualquier puerto Claro, o... debes, Ya, ya. debes. Si viene Te mal dejan entrar, tiempo, ¿no? Que digamos. claro, están Entiendo. obligados a dejarte entrar. Vale. ¿Eh? Tú cuando por una causa de fuerza mayor, puedes decir, mire, yo no puedo seguir navegando. Oye, es que no hay amarres igual. Me quedo en la gasolina, pero yo no puedo seguir navegando. Te tienen Vale. que Tú dar, siempre te puedes agarrar a claro, o algo sea, que eso, puedas, ¿me ¿no? entiendes? Claro, por seguridad. No te pueden echar de un puerto por una cuestión. Cuando tú pues, no puedes navegar, no puedes navegar. Cuando ¿Eh? afloje, pues te vuelves a Claro, salir. claro, claro. Vale, vale. Eso es importante saberlo. Entonces, pues eso, ¿no? Fijaros, el factor es la seguridad. ¿Eh? El patrón, como patrones tenemos responsabilidad de lo que hacemos a bordo. Bueno, entonces la prevención es importante. Es necesario revisar una lista de útiles y materiales de salvamento. ¿Eh? Y en todo momento ejercer una vigilancia auditiva y visual en la navegación. O sea, nosotros tenemos una lista de comprobación en la cabeza que sabemos todo lo que tiene que estar bien antes de ir a navegar, que es lo que veréis cuando vengáis a hacer las prácticas. ¿Vale? Entonces, si navegamos regularmente, pues ya sabemos cómo está el barco. Pero si hace meses que no navegamos, pues claro, todo tiene que estar funcionando y en su sitio. ¿Eh? Cuando hay mal tiempo, lo malo que tiene es que, claro, ahí se juntan, se pueden juntar más de un factor por culpa del mal tiempo. Entonces, nos puede pillar. Bueno, este capítulo son todas las desgracias que nos pueden pasar a bordo también. ¿Vale? La vigilancia auditiva y visual, ya veréis que es una condición indispensable en todo momento en la navegación. Estabilidad. ¿Eh? El barco, como por la forma alargada que tiene un movimiento proa popa en el que tiene mucha estabilidad. Pero lateralmente, el barco lateralmente tiene muy poca estabilidad. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener mucho cuidado si por cualquier circunstancia el barco se queda atravesado a la mar. ¿Vale? Porque claro, estabilidad lateral tenemos poca. Si hay mal tiempo y se para el barco, recordar que todo barco que paireado, que se para, se queda atravesado a la mar. Por lo tanto, siempre en todo momento tenemos que tener algo de gobierno, ¿eh? Para hacer proa a la mar o para hacer popa, pero para no quedarnos atravesados. Eso sería muy importante. Si se te avería el motor, Pues ¿qué bueno, podrías hacer? ¿Tiras un ancla o...? ya lo veremos en este capítulo, que hay Vale, varias cosas que podemos hacer, vale. pero normalmente todos los barcos tienen dos sistemas de propulsión. ¿Eh? Por ejemplo, el Caimán, el barco de la escuela, tiene un motor y tiene la vela. Dos sistemas. Los barcos de motor tienen dos motores. Entonces, si se Vale. falla uno, Sí, tienen el otro. Entonces, siempre en la mar tenemos los elementos de seguridad duplicados. Siempre. Entonces, si el barco se para en medio del mar, recordar que se va a quedar en esta posición, atravesado por la aleta al viento y a la mar. Entonces aquí no hay mucha estabilidad. ¿Vale? Entonces, mal asunto. Bueno, entonces vamos a ver lo que dice aquí. Vamos a ir siguiendo. Fijaros, el movimiento de balance es un movimiento lateral, babor-estribor. ¿Eh? ¿Cómo podemos salir de este movimiento?
Pues cambiando el rumbo. Solo que cambiemos el rumbo y ya la mar nos vendrá de costado. El movimiento de proa a popa también puede ser muy molesto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos si el barco está dando pantocazos, el barco sube la ola y ¡pum! Cae en la siguiente ola y salen unos bigotes de agua, ¿no? Eso son porque el barco está dando los pantoques. Claro, llega un momento que ¡pum! ¡Pum! Bueno, es que eso no hay que lo aguante. Claro, el barco mismo, toda la estructura se resiente y nosotros que vamos a bordo. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar ese movimiento? Darlo vuelta. ¿Eh? Bueno, claro, si doy la vuelta ya, pero es decir, quitando máquina, ya el barco ya no pantoquea tanto. O sea, la velocidad es determinante. O cambiar el rumbo. Cambiar el rumbo. Ahora veremos cuáles serán los rumbos más seguros para navegar cuando hay mal tiempo. Bien, entonces aquí fijaros, movimiento de balance, movimiento de cabezada, o se pueden sincronizar los dos. Bueno, vamos a ver. Concepto de barco duro y barco blando. ¿Qué sería un barco duro? Un barco duro, por ejemplo, es el Caimán. Todos los veleros son barcos duros. Son barcos que cuando escoran recuperan con mucha fuerza su posición de adrizado o de equilibrio. ¿Vale? O sea, rápidamente, porque claro, el Caimán tiene 1.500 kilos en la quilla. Entonces, claro, cuando no vamos a vela y vamos a motor, claro, es el movimiento que tiene, es brusco, es un barco duro. En cambio, si vemos un barco de pasaje, tiene muy poco calado, tiene muy poco peso comparado con toda la obra muerta que tiene. Entonces tiene un movimiento pausado. Pausado. Que entonces ahí se puede vivir a bordo. Pero con un movimiento brusco no se puede vivir. Sobre todo en los barcos de carga es muy peligroso porque puede haber un desplazamiento de la carga si fuera un barco duro. ¿Vale? Entonces, los barcos tienen que tener la estabilidad ajustada a su función. ¿Vale? No pueden tener mucha estabilidad porque sería un barco muy duro. ¿Vale? Nadie querría navegar en ese barco. Dirían, oye, no vayas en el isla de no sé qué porque oye, eso se mueve que no se aguanta. Eso se mueve que vamos, te saca de la litera. Bueno, pues, entonces, claro, tiene que haber un punto medio. Los barcos que son de pasaje llevan unos estabilizadores. O sea, esos estabilizadores pues van con unos ordenadores que van contrarrestando el oleaje. También hay algunos barcos de motora privados que tienen estos estabilizadores. Son como unos timones que van haciendo que el barco no se mueva tanto. O incluso algunas lanchas tienen un giróscopo que gira a gran velocidad y hace que cuando el barco está parado y se queda atravesado a la mar, pues que no se mueva tanto, porque hay el giróscopo que está funcionando, se queda quieto. Sí. Hace como el efecto ese de la bolita que te comprabas y hacías así, que hacía mucha fuerza, ¿no? Claro, giroscopio. Entonces, pues bueno, importante todo esto, que lo tengamos en cuenta. Barco blando, esto, los de pasaje. Bueno, que tienen que tener un equilibrio razonable. Bueno, pues sí. Entonces, fijaros, comprobaciones, la lista de comprobación antes de hacerse a la mar. Podríamos hacer un listado de todo esto. Primero, lo más importante es la meteorología. Lo más importante de todo es mirar siempre la meteo antes de zarpar y estar dispuestos a cambiar. O sea, en el mar lo que tenemos que pensar que es que la naturaleza es más fuerte que nosotros y tenemos que obedecer. Si estamos navegando y de repente se levanta un viento muy fuerte, al puerto más cercano que tengamos. ¿Vale? Nos quedamos ahí, bueno, depende, ¿no? Pero si viene un viento muy fuerte, al puerto más cercano. Entonces, sistema de gobierno, todo el sistema de gobierno, las poleas y los guardines, que esto tienen cuando es una rueda de timón. Todo esto es un sistema que con unas poleas y unos guardines, que va un cable de acero que llega hasta el eje del timón, que seguro que no os acordáis cómo se llamaba el eje del timón. La mecha del timón. ¿Vale? Entonces, pues todo esto tiene que estar impecable. Yo soy perito naval y a veces abro el registro y lo encuentro todo esto
Bueno, con una cantidad de óxido que digo, joder, no lo ha mirado nunca. Entonces, claro, este barco está a punto de perder el gobierno. Claro, entonces imagínate. Si te ocurre en alta mar, vale, pero si estás entrando haciendo maniobras, bueno. Luego, el sistema de propulsión. El motor tiene que pasar una revisión que depende del número de horas que está en funcionamiento. Pues que tenga aceite, decantador de agua, líquido refrigerante, nivel de combustible. Sobre todo, combustible. Antes de zarpar, tenemos que mirar que tengamos bastante combustible para el plan de navegación que tenemos, más un 30%. Más un 30%. La radio tiene que funcionar solo salir de la bocana, la radio tiene que estar en funcionamiento y el canal 16 sintonizado. Todos los elementos de seguridad, extintores, balsas salvavidas, equipo pirotécnico, todo esto tiene que estar material homologado y al día, que no esté caducado. ¿Vale? Estanquedad, miremos la sentina. Agua dulce, si hacemos una travesía larga y vamos a las Baleares, tenemos que llevar agua dulce, por si tenemos algún problema. Medidas a tomar a bordo con mal tiempo. Estiva y trinca a son de mar. Estivar quiere decir guardar y trincar quiere decir amarrar. A son de mar es según se presenta. ¿Vale? Entonces, bueno, todo tiene que estar, imaginaros si viene a haber oleaje y tenemos toda la cocina así, sin recoger. Esto se cae, en fin, se puede romper, un desastre. Los grifos de fondo pueden estar abiertos o cerrados, según queramos nosotros. Pues bueno, esto también dependerá del estado de la mar. Todas las aberturas deberán estar cerradas. Portillos, escotillas, lumbreras, demás aberturas, sobre todo si se levanta mar, ¿vale? Si vienen pues rociones de mar. Derrota a seguir, quiere decir rumbo. Cuidado con el rumbo, si tenemos un viento y una mar que viene, que nos empuja hacia la costa, tenemos que fijar un margen de seguridad para no caer sobre la costa. A medida que nos acercamos a la costa, las olas son más fuertes, porque es con menos profundidad, las olas son mucho más fuertes. Peligro de una costa sotavento, cuidado. Vamos a pasar este pedido por Barlovento. Bien, bien por Barlovento. Vamos ahora, pregunta de examen. ¿Correr o capear el temporal? ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos aquí. Tenemos un viento muy fuerte que viene en esta dirección. ¿Vale? Y como consecuencia de este viento hay un oleaje importante. Estamos ya en una situación de casi temporal o temporal. Pues bueno, vamos a ver qué rumbos son los más interesantes. Ponerse a la capa o capear el temporal quiere decirle hacerle proa. ¿Vale? Hacerle proa. Entonces recordar que para que mi movimiento no sea tan bestia, para navegar con más seguro tengo que recibir la mar por las alburas. ¿Vale? No puedo hacerlo por la roda. Es muy peligroso. Eso puede ser que subamos una ola, a veces tienes que coger al tiburón que es por la borda, porque son auténticas montañas. Y luego cuando bajas la ola, el barco se puede acelerar muchísimo. Y si viene la siguiente ola, claro, te vas para el fondo directo. Para el fondo directo, o sea, imagínate. O sea, esto en caso de que sea un temporal muy duro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Navegando con un ángulo. ¿Vale? Navegando que el barco, la mar y el viento vengan por las amuras, por una amura o por otra. Por lo tanto, si tengo que ir de aquí a aquí, no lo voy a hacer en línea recta, sino que lo voy a ir haciendo un zigzag. Es más seguro. Entonces subo la ola por el lado, que no tiene tanta pendiente, y la bajo por el otro lado, que no tiene tanta pendiente. El barco no se para tanto. ¿Te la surfeas? Bueno, intentando no surfear mucho para que no se embale mucho el barco. ¿Vale? Surfear sería cuando viniera el mar de popa, en la otra circunstancia. Esto es capear. Entonces aquí, claro, si yo doy mucha velocidad al barco, las olas van a chocar contra mí con mucha fuerza. Entonces, lo que interesa es que el barco no se quede atravesado al mar, acordaros. Tener gobierno para estar en esa circunstancia
Y cuando decimos que estamos a la capa es como un poco de aguantar. Isaac, ¿cómo estás? Capeando el temporal. O sea, aguantando. Eso sería lo más que navegando, aguantando. ¿Vale? Porque si le doy mucha velocidad, con más fuerza van a chocar contra las olas. Yo lo que tengo que tener aquí gobierno para que el barco no se quede atravesado. ¿Vale? Tengo que esperar, tengo que hacer planes, tengo que coger la carta, ver dónde tengo el puerto que está más cerca. Igual tengo un puerto que está aquí al lado, pero no hay manera de llegar. En cambio, Sotavento, tengo otro puerto que está mucho más lejos, pero voy a poder llegar navegando mejor. Pues, ¿vale? O sea, esto es capear el temporal. Entonces, correr el temporal sería lo contrario, ponerlo por la popa. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí depende de la circunstancia. Más deprisa voy, más con menos fuerza van a venir las olas, que las olas van a ir más rápido que yo. Van a pasar por la popa, pero rápido. Entonces, claro, más velocidad tengo, con menos fuerza chocar contra la popa. Claro. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver. Son dos formas de navegar que aquí ya depende de cómo es el barco, de las olas, bueno. Pero claro, aquí vamos rápidos. Aquí podemos ir rápidos. Aquí no. Aquí estamos aguantando ahí con los ojos bien abiertos al timón. Y aquí también. Aquí el timón es imprescindible. Porque el barco va a intentar irse de orzada. El barco, las olas van a hacer que el barco vaya hacia el viento. Pues cada hora la vas a tener que negociar, cada hora, para mantener el barco en su sitio. ¿Vale? Correr y capear el temporal. ¿Qué se suele hacer? Correr, ¿no? ¿Y ¿Qué? por qué no? Bueno, pues claro, tenemos que mirar todas las circunstancias que tenemos. A ver, ¿qué hacemos? A ver, si estamos en mar abierto no hay problema. El problema de estos, de los temporales es acercarte a tierra. O sea, a veces te dices, bueno, voy a puerto. El puerto a veces no se puede entrar. Donde hay temporal no se puede entrar. Te quedas en la bocana. ¿Vale? Entonces hay que ver... ¿Por qué? Porque la corriente se te lleva. Porque no hay suficiente profundidad. Entonces, claro, te puedes quedar en el seno de una ola, tocar fondo y entonces el barco se para. En la siguiente ola te cojo y se te lleva. Ya está, ya estás. Claro, claro. O sea, no podemos entrar en el puerto de Sitges con temporal. Ni de coña. O sea, ni de coña. Podemos entrar en el puerto de Vilanova. ¿Vale? Que tiene una bocana con 8 metros de profundidad. O en el puerto de Barcelona. Un puerto más grande, que digamos. Sí, pero muy grande. Un puerto de la Marina Mercante. Con una bocana gigante y con una profundidad impresionante. Todos los puertos deportivos no podré yo ir a puerto. Ni lo intentes, ni se te ocurre intentarlo. O sea, nosotros los marinos vemos que el peligro está en tierra. El peligro está en tierra. El peligro son las rocas. El peligro es en la poca profundidad. Todo el peligro está en tierra. Por ejemplo, es muy famoso una regata que se llama la Whitbread, que es una regata inglesa muy famosa que va hasta un islote que está en medio del mar y vuelve, ¿no? Es una regata de altura muy importante. Pues dieron la salida y se desencadenó un temporal de estos de invierno chungos. Pues todos los barcos que intentaron entrar en puerto naufragaron todos. Los que permanecieron a la capa en el mar ahí aguantando ahí, estos se salvaron todos. Imagínate qué proporción. O sea, cuidado porque la tierra es peligrosa. Entonces, pues eso, a veces hay que aguantar. Hay que aguantar en la mar ahí. El barco aguanta. Igual que te da la ola 2 metros, te los quita, ¿no? Que tienen de profundidad. Claro, cuidado, ¿vale? Pero ya os digo que este capítulo es de todo lo malo que nos puede pasar, ¿eh? O sea, no... Sí, ya. No, yo creo seguridad, que ¿vale? estoy intentando enterar. Vale, entonces fijaros, hay un elemento que es el ancla de capa, ¿vale? Que sirve para que el barco se quede aprobado al viento. ¿Cómo sería eso? Bueno, se trata de como un cono de lona gigante, muy grande, con una boca ancha,
y una boca estrecha, como un embudo. Entonces, eso sirve para que el barco vaya navegando, pero cree una resistencia para que se quede la proa o la popa al viento. Entonces, fijaros, si yo aquí pongo un barco con un ancla de capa, el barco se quedaría en esta posición. Aquí tendría el ancla de capa, este tubo que os he dicho, ¿vale? Y aquí yo la amarro a bordo. Está amarrado a bordo. Entonces, ¿qué pasa? El barco está parado. El barco va navegando en este sentido, ¿vale? Lo va gastando el oleaje en este sentido. Provoca que en la proa del barco una estela, porque el barco va en este sentido, y esta estela amansa la mar, amansa muchísimo la mar. Pues claro, aquí que estoy evitando que el barco se quede atravesado, que el barco no le afecten tanto las olas. Si tengo que hacer una reparación, si tengo que arreglar algo. Pues bueno, esto es el ancla de capa. En algunos países es obligatorio. Ah, no es obligatorio, no está en todos los En barcos. España no. Bueno, pues esto sería, ¿eh? Tormentas eléctricas. A ver, vemos que viene una nube de precipitación por poniente. Normalmente estas nubes vienen por poniente, viene un frente, una nube, un relámpagos y todo esto. ¿Qué hago? O sea, si bien, imaginaros, vosotros estáis navegando y de repente hay una nube negra, negra como la noche, y que todo de relámpagos y tal. Claro, eso te va a pillar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, sería conveniente apagar todos los equipos, incluso la radio, pero apagar para salvarlos, al esperar que pasara esa tormenta para luego volver a encenderlos. No hace falta desconectarlos, solo los apagas y ya está. Bueno, eso ya de... Claro, lo puedes apagar. Los aparatos, cada uno tiene un botón de apagado y luego hay un botón central de pues, elementos de navegación. Que desconectaría todo. Claro, ¿eh? Pero que tienes que tener conectado lo que te interesa. Ya. El motor tiene que seguir funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué os parece que podríamos hacer aparte de esto cuando viene la tormenta eléctrica? Pues bueno, no es el momento de ponerse cogido al palo a tomar fotos, porque claro, el palo es metálico. Meterte para adentro. O sea, cuidado, porque ahí te puede venir un rayo y... Que nadie esté que nadie esté por cubierta, ¿no? Bueno, que nadie esté en contacto con nada metálico, por lo menos, ¿no? No. Podría ser. Bueno. Entonces, fijaros, desconectar los aparatos, luego cuando volvemos a darlo, comprobar que el compás, la aguja náutica o el compás funcionan bien, marcan bien, no se han quedado magnetizados. Baja visibilidad, ¿eh? Eso principalmente se debe a la niebla. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos cuando hay niebla? ¿Qué os parece que podemos hacer cuando hay niebla sin mirar aquí? ¿Qué haríamos a bordo? Pensar. Bajar la velocidad. Siempre tenemos que navegar a una velocidad de seguridad. Muy bien, eso sería lo primero. Encender luces. Encender las luces. Bien. Pitar. Hacer pitadas. ¿Qué pitadas haríamos cuando hay niebla? Vamos a adelantar un poco del reglamento ahora. ¿Qué pitadas haríamos cuando hay niebla? Pues un barco de motor haría una pitada larga cada 2 minutos. Todos los demás, los de vela, los de pesca, los demás, voy a poner aquí, harán una pitada larga y 2 cortas cada 2 minutos. Eso es lo que tendremos que hacer para comunicar nuestra posición. O sea, si algo bueno tiene la niebla, es que el sonido se transmite aunque distorsionado, pero se transmite a más distancia porque el ambiente es muy denso, hay mucha densidad. Entonces, pues bueno, pues tenemos que hacer nuestras señales, navegar con poca velocidad, encender las luces y todo el mundo a la guay, todo el mundo mirando. Entonces, si tenemos un radar, somos los reyes. Tenemos el radar, claro, tenemos el radar y vemos todo lo que hay. Vemos todo lo que hay. Pero básicamente sería que hiciéramos un rumbo
de seguridad, no sería el momento de entrar dentro del puerto, perdón. No sería el momento de acercarnos a costa, porque de repente te encontrarás las rocas delante tuyo. Es peligrosísimo. Sino mantener la posición, navegar con precaución y esperar a que se disipe la niebla. Normalmente las nieblas están pegadas a la costa. Y a medida que el día, bueno, que vamos llegando al mediodía, pues se disipan, ¿no? Pues bueno, pues esto haremos. Vamos a ver lo que dice aquí, a ver si nos hemos dejado algo. Vigilancia, emitir señales fónicas, reducir la velocidad, alejados de la costa, evitar el tráfico. Bueno, entonces recordar que hay un elemento de seguridad que tenemos que llevar obligatorio, esto es pregunta de examen, que es el reflector de radar, esto que veis aquí. Reflector de radar. Puede tener muchas formas. En todos los barcos que el casco no es metálico, tienen que llevar izado el reflector de radar. Esto es un sistema, son una serie de prismas que están dentro de un tubo o dentro de una carcasa que hacen que las ondas del radar reboten con más facilidad del radar de otro barco. Entonces apareceremos en la pantalla del radar del otro barco con un punto un poco más grande, un punto a tener en cuenta. Por lo tanto, es obligatorio, ¿no? El reflector de radar. Bueno, las cosas. Navegación nocturna. Todos los que vengáis a hacer la travesía, pues tendréis que llevar todas estas circunstancias. Tendremos que tener en cuenta. Mantener vigilancia 360 grados cada 5 minutos. Utilizar sistemas de arnés de seguridad y estar amarrados a bordo. Evitar dormirse, está claro. Tener la maniobra clara. Eso es importante antes de que se haga la noche. Normalmente lo que hacemos es que arranchamos el barco. Si vamos navegando a vela y vemos que puede subir el viento, hacemos la maniobra de rizar las velas antes de que llegue la noche. O sea, todo lo que tenemos que hacer antes de que llegue la noche. Si tengo que poner las líneas de vida, que son unos cabos que van proa y popa para yo ir amarrado a la proa, si es que tengo que ir, lo haré antes de la noche. ¿Vale? O sea, todo lo tengo que hacer antes de la noche. Comprobar rumbo, todo antes de la noche. No desplazarse a proa, estar acompañados por otros tripulantes. Siempre haremos las guardias de navegación con otra persona. ¿Qué es lo más grave que puede pasar si navegamos de noche? ¿Alguien lo puede imaginar? ¿Qué puede ser lo más grave que nos pueda pasar? Caer por la borda. Caer por la borda. Que alguien caiga por la borda. A ver si caemos durante el día, pues bueno, no hace gracia, pero bueno, también hace risa, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Pero si caemos de noche, ¿qué? Ya está, se acabó. Entonces, si llevamos a mano, llevamos un aro salvavidas que de noche tiene que estar amarrado a la luz Holmes. Entonces, si largamos este aro, o sea, lo primero que cuando cae un tripulante por la borda, tendremos que largar este aro para marcar la posición. Entonces, este aro con la luz Holmes, la luz queda deslizada y se queda encendida. Entonces, si caes por la borda y ves una lucecilla, ves para allí que está el aro y ahí se te ve más. ¿Vale? Lo peligroso es que, claro, que nadie te rescate. Ese sería el peligro, ¿no? Bueno, vamos a seguir con las desgracias. Entonces, bueno, pues esto. Aguas someras también. Son aguas poco profundas. Cuidado porque a medida que va reduciendo la sonda, yo tengo que reducir la velocidad. En aproximaciones a tierra es cuando hay varadas, muchas veces. O sea, tengo que mirar la carta, mirar muy bien por dónde voy, reducir la velocidad. Bueno, material de seguridad va referido al barco según la zona de navegación. A medida que incrementamos la zona de navegación, o sea, a medida que el barco está más lejos de la costa, puede navegar más allá, por ejemplo, de las 12 millas, más allá de las 12 millas, aparte de todo el material de seguridad que necesita la balsa, la radiobaliza y una radio que flota, que va unida a la balsa salvavidas, que tiene que ver con la balsa salvavidas. Todo este material lo tendremos que incrementar si queremos navegar más allá de las 12 millas.
Bien. Chaleco salvavidas, pues bueno, uno por tripulante. ¿Vale? Uno por tripulante. Recordar que como patrones sois los responsables. Arnés de seguridad. Podemos llevarlo o hay chalecos que son un arnés a la vez, como estoy aquí. Bueno, balsas salvavidas. Luego aquí tenemos este mosquetón para estar con el chaleco, con el arnés amarrado a algo. Amarrado a algo siempre. Entonces aquí fijaros la balsa salvavidas. Tenemos la secuencia de activación. Señales de socorro, bengalas, los cohetes, la señal fumígera, el heliógrafo, que es este aparato para hacer señales de día, utilizando la luz del sol, la bocina de niebla, el bote de la señal fumígera flotante, los extintores, que dependen un poco de la capacidad de la potencia del motor, el balde contra incendios con un cabito, bueno, con la palabra, para esto es para coger agua de mar. Hombre al agua. Entonces, debemos evitar a toda costa la caída de un náufrago. La mejor receta es la prevención. Reducir los movimientos por cubierta, sobre todo de noche. Usar el arnés, es que tenemos que ir a proa, amarrado a la línea de vida. No estar solo. De noche iluminar la cubierta si tenemos que hacer algún trabajo. Entonces, a ver, todos los marinos estamos entrenados a una voz. Sobre todo los barcos mercantes. Estamos entrenados a dar una voz de alarma. Que se dice, ¡hombre al agua! Cuando vemos que hay algún tripulante por la borda, debemos decir, ¡hombre al agua! Y seguido por la banda de babor o estribor. ¿Vale? Entonces el timonel, si no viene ningún barco, dará un timón, un golpe de timón, hacia la banda donde ha caído el náufrago. ¿Para qué? Pues para que no lo cojan las hélices. ¿Vale? Estos son para los barcos mercantes, los barcos grandes. Si hay un tripulante por la borda, claro, cuando llegue aquí, lo chupa la hélice. Pues claro, el timonel tiene que dar timón, poner el timón a la banda, de ir hacia la banda donde ha caído el náufrago. ¿Vale? Porque recordar que los barcos tienen un punto de giro que está, este punto de giro está en la mitad de su eslora. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo la proa hacia aquí, la popa la estoy poniendo hacia aquí. El timón estará puesto hacia la banda, para ir hacia la banda donde ha caído el náufrago. ¿Vale? Pues así salvamos la popa del náufrago. Eso sería importante. Ya se digo, esto es mucho de marina mercante. Si estamos en una lancha rápido y se cae alguien por la borda, en nada ya está. Ya no lo vamos a coger para él. Entonces aquí, fijaros. Hombre por babor o por estribor. No perder de vista el náufrago. Alerta de socorro de la llamada selectiva digital en el canal 70 de la radio. ¿Vale? La radio tiene una llamada selectiva digital que es un botón de activación automático. Los veréis cuando vengáis a hacer las radios. Y si no, podemos hacer una llamada de urgencia, que es un pan pan, que sería pan pan, pan pan, pan pan. Atención a todos los barcos en la zona. En posición, lo primero es la posición. En posición, tararí, repito, posición, tararí, tararí, tarará. Un tripulante ha caído por la borda. Solicitamos ayuda en el rescate. Pam, pam, embarcación tal. ¿Vale? Eso sería un mensaje de urgencia. Entonces todo el mundo vendría a ayudarte. Tenemos que dar la posición donde ha caído el náufrago, no la nuestra. Entonces, a bordo tenemos una serie de elementos de seguridad, como es el GPS y demás, y todos tienen un botón que se llama MOB. Quiere decir en inglés Men Overboard, o sea, hombre al agua. Entonces, si yo aprieto del GPS este botón, queda prefijada esta posición del GPS y automáticamente la siguiente página del GPS es: navegamos al MOB. Si le dices que sí, pues te va a guiar, el GPS te va a guiar
hasta este waypoint, que es como MOB. ¿Vale? O sea, muy importante tener este reflejo de activarlo. Lo antes posible. Vale. Y ya para acabar, fijaros, estas dos maniobras, ¿cómo nos acercamos al náufrago? ¿Eh? Pregunta de examen. ¿Cómo nos acercamos al náufrago? Entonces, al náufrago le tenemos que dar refugio. Esto normalmente todo el mundo lo piensa que está al revés. Atención. Si tenemos un viento que viene en esta dirección, la mar también va a venir en esta dirección. ¿Vale? Lo que no podemos hacer es ponernos entre la mar y el tripulante, porque la ola lo va a chafar contra el casco. Porque tenemos que dar refugio al náufrago. Entonces, el barco tendría que estar aquí y aquí tendría que estar el náufrago. Le tenemos que dar refugio al náufrago. Tenemos que acercarnos mucho a él para que pueda subir por la escala. Tenemos que estar encima de él. Y ahora, claro, cuando seguir, no estáis dándole avante y atrás, sí, con la hélice, porque, claro, lo vas a pillar, ¿no? Entonces, si nos ponemos en esta posición y ponemos el motor en neutral, el barco cae sobre el náufrago. Pues tiene que estar pegado a la banda. Y aquí no puedo estar yo dándole al gas. Cuidado con eso. La hélice ahí. Claro. Bueno, eso sería lo importante. Entonces, fijaros aquí, preguntas de examen. Las maniobras que podemos hacer para el rescate. La maniobra Anderson y el método Butakov. La maniobra Anderson es simplemente un giro de 270 grados. Yo voy en una lancha, cae alguien por la borda, ¿vale? Cae alguien por la borda. Simplemente yo describo una curva de 270 grados y paro el barco. Y supuestamente el náufrago me queda por la proa. 270 grados. Doy un golpe de timón a una banda o a la otra y el barco me aparece por la proa. Digo, perdón, el barco, el náufrago. ¿Vale? Maniobra Anderson, pregunta de examen. Todo lo que son recuadros en el libro corresponden con preguntas que son de examen. Y la curva de Butakov es para un náufrago que hace tiempo que ha caído. Y queremos volver por donde veníamos. Atención, queremos volver por la estela del barco. Entonces, si el barco describe esta estela, y aquí yo tengo el barco, y pensemos que el náufrago pues está por aquí, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la forma de girar el barco para volver por donde veníamos? Entonces, Butakov ideó una curva, una maniobra que se llama la curva de Butakov, que era un contramaestre inglés. Dijo, el rumbo que va al barco, este es el rumbo del barco, ¿vale? Le añadimos, si es a estribor, 70 grados, si es a babor, le restamos 70 grados, ¿vale? Como si el barco describe un giro de hasta 70 grados. A partir de los 70 grados, damos timón a la banda contraria y vamos al rumbo contrario al que veníamos. Entonces el barco hará esta curva. Y volveremos por donde veníamos. Método Butakov. ¿Vale? Entonces, claro, en algún punto por la proa nos lo encontraremos. Tenemos más posibilidades. Bueno, y entonces aquí tenemos aquí el sistema de rescate, que voy a explicar este, que es el más sencillo, la espiral cuadrada, que me parece que es el más interesante. Y con esto vamos a dejar el temario de hoy. Entonces, si llegamos a un punto del MOB, donde tenemos que rastrear la zona, hay una maniobra que es muy fácil de recordar, ¿vale? Que nos va a ayudar para explorar la zona. Llegamos a un punto, por ejemplo, que hemos prefijado con el MOB. Llegamos allí y no vemos al náufrago. Digo, bueno, vamos a buscarlo por la zona. ¿Cómo puedo hacer para no pasar 2 o 3 veces por el mismo sitio?
para asegurarme de que voy moviéndome por toda la zona buscando a esta persona sin pasar 2 veces por el mismo sitio y sin dejarme ningún espacio por mirar. Pues en este sistema de espiral cuadrada. Navego siempre a la misma velocidad, a una velocidad moderada. ¿Vale? Estoy navegando, por ejemplo, 1 minuto en este rumbo. Al cabo de 1 minuto hago un quiebro, por ejemplo, a babor o estribor, y a partir de entonces siempre será a babor o estribor. Por ejemplo, a babor y navego 2 minutos. Al cabo de estos 2 minutos hago otro giro a babor y navego 4 minutos. Al cabo de estos 4 minutos hago otro giro a babor y navego ¿cuántos minutos? 8 son. Que me gusta que 6. Y aquí, pues 16. La idea sería que entre esta posición y esta de aquí, visualmente, cubro perfectamente toda esta área. Entonces, si voy avanzando de una forma rápida, voy cubriendo una cantidad de mar importante sin pasar 2 veces por el mismo sitio. Pues tengo muchas posibilidades de recuperar el náufrago. ¿Vale? Bueno, y con esto vamos a dejar el tema de hoy y vamos a continuar con la carta.